Muchas gracias, Ricardo. Agradecer en primer lugar al Ateneo por haber organizado y permitir que se haga en sus instalaciones, en su sede, este evento. Y gracias a ustedes, a todos los que han podido asistir, yo, si me lo permiten, a un acto que es el acto más importante o toca el sector más importante que ahora mismo tenemos en este país. Se suele decir habitualmente, alguna persona de la mesa suele decir que con las cosas de comer no se juega, ¿no? Pues parece que no lo estamos haciendo nada bien, porque por un motivo o por otro se están jugando con las cosas de comer. La cadena agroalimentaria en este país ha sufrido mucho los últimos 40 años, pero también es cierto que en los últimos 20 años hemos tenido un incremento en eficiencia, en productividad, en innovación, en conocimiento y en transformación, yo creo que bastante positivo. Es una pena que de los pocos sectores económicos, fíjense ustedes que por desgracia, y digo por desgracia, el primer sector ahora mismo, pues bueno, pues puede ser el sector económico, ¿no? En Producto Interior Bruto. Era el turismo, pues bueno, sabemos todos lo que ha sufrido por la terrible y la dureza de la pandemia, de la COVID. Estaba muy parecido, alineado al tema al sector del automóvil, pero el segundo era, por tanto, clarísimamente el sector agroalimentario. Pues ni aún así sabemos hacerlo bien. Hace unos años, 2 años, un importante periodista de este país, no agroalimentario, dijo una frase que a mí me llamó la atención y dice: no entiendo cómo en un ámbito como es el alimentario, el agroalimentario, donde todos presumimos y tenemos, por lo menos en este país, el honor de comer 3 veces como mínimo, de tener conversaciones en la mesa con los amigos, en tertulias, alrededor de la alimentación, ¿cómo es posible que reciba tantas críticas o, dicho de otra forma, no reciba tantos halagos y tantos cuidados? Otros sectores económicos yo creo que llegan a tener nuestro potencial y estaban en una peana. Si me lo permiten, el Ateneo estaría colocado junto con los ilustres personajes que tenemos a nuestra derecha e izquierda. Eso es una pena del sector. Aún así, es un sector también muy resiliente. Yo creo que este sector va a ser capaz de, a pesar de todos los pesares, salir reforzado, porque siempre ha salido. Yo creo que debemos de evitar la división entre el sector. Yo creo que las polémicas no ayudan nada. Debemos de seguir remando como estamos remando en la misma dirección casi todo el sector. Los distintos subsectores, no hacer divisiones, ni sector que podemos llamar ganadería extensiva e intensiva, no. Todos los modelos de producción que hay en este país son legales, están aceptados y cada uno en su ámbito hace lo que le toca, aplicando las buenas prácticas que todos conocemos y los códigos. Es verdad que tenemos un riesgo insisto, muy elevado. Y esto es para nuestra parroquia, esto es interno. Tenemos que cuidar muchísimo la imagen y los mensajes que recibe el consumidor. El consumidor es el objetivo de todos nosotros, de todos y cada uno de los eslabones. Es el consumidor. Y los mensajes que está recibiendo, pues ahora mismo, responsabilidad de quien toque, pero los que sufrimos las consecuencias es el sector, es la cadena agroalimentaria. Desde el productor y los insumos hasta la industria y la distribución. Y al final el consumidor nos penaliza. Con lo cual tenemos que cuidar mucho los mensajes. ¿Ir contracorriente? Sí, nos tocará ir contracorriente, pero no salirnos de nuestro camino. Tenemos un deber, y aquí se ha puesto manifiesto, cumplimos ese deber con responsabilidad de garantizar el abastecimiento alimentario a la sociedad española. Y yo le insisto, ¿qué hubiera ocurrido en este país si hubiera habido no desabastecimiento, simplemente percepción falsa de desabastecimiento? ¿Qué hubiera ocurrido en este país? Pues esto no ocurrió gracias al trabajo, a la profesionalidad, a la eficiencia de toda la cadena y al sacrificio. Los agricultores pasaron de una noche a otra a desinfectar nuestras calles de muchos pueblos y ciudades después de haber realizado concentraciones y manifestaciones y reivindicaciones. La industria produciendo 24 horas para abastecer alimentos. La industria cediendo los primeros EPIs que llegaban a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ayuntamientos, centros de salud, Cruz Roja. Los primeros EPIs venían de la industria y del sector primario, porque eran los que tenían. La industria lleva usando EPIs desde hace más de 25 años. Y los cedieron generosamente.
y la distribución igual en su ámbito, donando a los bancos de alimentos, comedores sociales, intentando paliar esa problemática que hubo. Y también la distribución tuvo también la responsabilidad de hacer llegar esos alimentos a los lineales, para que el consumidor, todos nosotros, nos preocupáramos de otra cosa, pero no de tener acceso a esos alimentos. Y yo creo que eso debemos de sacar pecho, y por qué no decirlo. Suelo comentar que en su momento, después del confinamiento duro, debíamos de aprovechar el dulce momento reputacional del sector para ponerlo en valor, para ponerlo donde toque, para hacer llegar a nuestras autoridades, responsables y gestores públicos de lo que somos, a los medios de comunicación, porque lo que no se comunica no existe, para que por favor comuniquen con la realidad y con la realidad generalizada. No es posible, se suele decir en el campo, que un garbanzo estropee un cocido, porque yo creo que garbanzos negros los hay en todos los sitios. Pero poner el foco y luego generalizarlo sobre un garbanzo no es ni justo, ni leal, ni veraz. Y eso hay que dejarlo, yo creo que bastante claro. Ahora mismo los retos que podemos tener para el siglo XXI fundamentalmente yo invito a alinear la política alimentaria con la producción agraria. No podemos ir los dos, la política alimentaria y la producción agraria, por distintos caminos, porque no nos vamos a encontrar nunca. Y vamos a tener problemas de entendimiento continuamente. No cabe un sector dividido donde cada uno marque una pauta. El objetivo lo tenemos común, que es el consumidor. Está complicado porque debemos adaptarnos a sus hábitos, a sus tendencias, a sus exigencias. Y todos sabemos cómo es el consumidor, todos sabemos cómo somos cada uno de nosotros. Ha comentado Miguel Padilla el que por un céntimo, un consumidor se marcha a comprar el brick de leche a otro supermercado. Algo está fallando. Puede haber incluso, si me lo permites, Miguel, que haya distribución que estén haciendo ese esfuerzo por subir ese céntimo para retribuir al ganadero, y luego el consumidor lo penalice yéndose a la distribución o a la industria, que no está subiendo ese céntimo para retribuir al ganadero. Pero es el consumidor que tenemos, es el que nos toca, y por tanto ahí tendremos que trabajar. Importante, yo llamo a hacer pedagogía al consumidor, y mucha. Ese consumidor que no se cambie por un céntimo cuando se va a retribuir a un ganadero, se va a retribuir a un agricultor, que no cambie de supermercado. Es más, que tenga en cuenta, hablamos mucho de responsabilidad social corporativa, pues las empresas muchas la hacen y encima son penalizadas por el consumidor. Tendremos que ahí hacer mucha pedagogía con ellos. Creo que sembrar la polémica en torno a los alimentos no es la mejor receta. Esto es un aviso a navegantes. Creo que no es la mejor receta. Cada uno está en el uso de su libertad, de verdad, insisto, ser libre para opinar y tomar las decisiones que su ámbito le compete o le pueda competir. Pero eso sí, con responsabilidad, asumiendo, por tanto, también las consecuencias de sus actos, pero también teniendo en cuenta que sus decisiones pueden afectar gravemente a un sector. En la Unión Europea, cuando se hace una directiva o un reglamento, es norma hacer un informe de impacto. Pues, hombre, yo invitaría que aquí en este país hagamos lo mismo, que cuando alguien va a hacer unas declaraciones, digamos, muy duras o algo muy, si me permite, muy trascendentales, se haga un informe de impacto antes, por prudencia, respetando de verdad la ideología y la opinión de cada uno, pero por prudencia, antes de hacer esas declaraciones o publicar esa normativa en el BOE, hacer ese informe de impacto, a ver a quién perjudica, a ver qué consecuencias va a tener, a ver si se pueden limar esas consecuencias. E incluso hablando de objetivos y fines loables, ¿no? Tenemos una situación de cara a futuro compleja en cuanto a la sostenibilidad. Brevemente, porque se ha dicho muchas veces, ¿no? La sostenibilidad económica, social y medioambiental. La económica, la primera, si me lo permiten. Si no hay sostenibilidad económica para cada uno de los eslabones, el resto huelga. El resto sobra. Es más, es imposible la sostenibilidad social y la medioambiental si no somos no logramos garantizar la sostenibilidad económica de cada uno de los eslabones, empezando por el más débil, el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores. Esos son los que tenemos que cuidar, porque de ellos provienen los alimentos que transforman la industria y que la distribución tiene la responsabilidad de ponerla al alcance de los ciudadanos. Pero ahora mismo
esa rentabilidad económica para lograr esa sostenibilidad a veces se ve, y si me lo permiten, se ve limitada, perjudicada, obstaculizada por, en algunas ocasiones, falta de coherencia en nuestros gestores. Creo que el objetivo hay que ponerlo muy claro y luego ponerle patas. No es posible ya de tanto quejar, ¿no? Yo creo que hay a veces que a las reuniones, a las negociaciones se tiene que venir ya llorado, pero se le exige a los responsables y gestores públicos que, por favor, remen en una misma dirección, respetando ideologías, respetando proyectos, pero remen en una misma dirección. Y luego, frente al siglo XXI, bueno, pues hay que ser, yo creo que todos somos conscientes, hay una sensibilidad especial del consumidor de la sociedad, una sensibilidad especial por la agricultura ecológica, estupendo, hay que respetar todos los modelos, como he dicho, de producción, porque todos son buenos, pero el consumidor tira hacia algunas, sobre todo reputacionales, ¿no? Ámbitos y temas reputacionales. Está el bienestar animal, tan citado. El bienestar animal, yo insisto, es una ciencia y, por tanto, tiene que ser tratado con rigor científico y, es más, y añado, es una ciencia veterinaria. Aprovecho aquí la presencia del presidente y del vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España para, verdad, a vosotros, como responsables de la profesión, poner el foco en el rigor científico, exigir en vuestro ámbito a los profesionales, a los técnicos, a los gestores públicos, que con el bienestar animal tampoco se juega, pero que se acuda a criterios científicos. Igualmente también los representantes del Consejo General de Agrónomos de España, pues lo mismo, que se acuda de verdad al rigor científico, al criterio científico y a la ciencia. Y de ahí no nos podemos salir. Y si alguien se sale, pues la unión del sector para luchar contra ello. Para terminar, Ricardo, simplemente tenemos que también tener como objetivo que tenemos una ciencia que nos puede ayudar muchísimo a la mejora de nuestro sector, que es la genómica, la genética, la biotecnología y la bioeconomía. Es una punta de lanza para los nuevos alimentos. Yo creo que ahí tenemos mucho futuro también en la agronomía. Ahí podemos producir más con menos, y es verdad, producir más con menos. Tenemos que luchar también con los, evidentemente, somos conscientes no solo de la estrategia de la granja a la mesa, de la Agenda 2030, también de los programas y las políticas de economía circular, pero nos tienen que dar tiempo para adaptarnos. Precisamente, recientemente, la Comisión Europea, en concreto la Agencia Española, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, denominada EFSA, ha prohibido en Europa la utilización del dióxido de titanio dentro de los famosos etiquetados de E, pues el E171, que es el dióxido de titanio, se utilizaba prácticamente como aditivo alimentario, como colorante en salsas, en repostería, en panadería. Pues sin ver un riesgo claro, simplemente aplicando en salud pública el principio de seguridad, de precaución, aplicando el principio de precaución, lo ha prohibido. Y no hay riesgo, sino simplemente había alguna cosa que no estaba muy clara. Pues fíjense ustedes, la Agencia Europea del Medicamento lo permite seguir utilizando y pone la coletilla hasta que la industria dé con avances suficientes que puedan sustituir al E171. Vaya, me alegro, pero en salud pública, en seguridad alimentaria, no. Igualmente pasa en agricultura y en ganadería. Al sector no les da tiempo, no les da la opción de, cuando encontremos mejores técnicas disponibles, cuando la ciencia avance, pues cambiaremos esto. No, en el ámbito agroalimentario no hay esa opción. Y, sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento, en medicamentos, sí que permite instar a la industria que, por favor, investigue para retirar en el futuro ese aditivo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que estamos siendo muy rigurosos en el ámbito de la seguridad alimentaria y no es justo luego el trato que se recibe. Aquí siempre todos lo hemos estado de acuerdo en que tenemos en España los estándares de seguridad más importantes del mundo. Yo creo más exigente. Tenemos cuerpos de inspectores en salud pública, en ganadería, en seguridad alimentaria que verifican todos y cada uno de estos aspectos y magnitudes. Tenemos unas certificaciones en bienestar animal establecidas por el propio sector superiores a la normativa española y europea, superiores, y nos los certifican porque se lo ha impuesto el propio sector y aún así recibimos críticas. Yo insisto, algo estamos haciendo mal. No sé el qué es, algo estamos haciendo mal. Está de moda atacar a la alimentación, el tanto por ciento más elevado de las fake news se producen en porcentaje sobre el sector alimentario. Yo creo que no es justo.
termino como he empezado, con las cosas de comer no se puede jugar y no se debe jugar. Yo creo que le guste a quien le guste, y aquí tendríamos que poner el foco en la comunicación. Yo, si me lo permites, Ricardo, no soy experto en comunicación, tú sí, y profesional, pero yo creo que desde aquí os animo a todos a ser altavoces, cada uno en vuestro ámbito, cada uno donde podáis, para defender este sector, el sector agroalimentario. No hay en juego solo las magnitudes de riqueza, empleo, desarrollo rural, esa España tan vaciada que todos comentamos. Está verdaderamente en juego la cultura y, yo, si me permiten, la antropología base del ser humano. No es posible que sigamos yo creo que en esta situación. Pongámonos las pilas de manera positiva, como siempre lo hemos hecho, insisto, somos muy resilientes y yo creo que vamos a salir de esta reforzada. Pero llega un momento que, bueno, pues yo entiendo que a veces el cuerpo humano, las ganas, la pasión, la lucha, tiene sus límites. Pero si seguimos en la lucha y no perdemos el objetivo claro que, insisto, es el consumidor, y que nos dejen trabajar, que nos auditen, que nos pongan inspectores en todos los sitios, que es lo que tiene que hacerse, ¿no? Que se coja la Constitución española y se vean las competencias de cada uno, de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, basadas sobre todo en la inspección, en la alta inspección, que se inspeccione. Pero, por favor, que no impongan medidas que vayan contra el desarrollo, la modernización e innovación del sector. Muchas gracias.